Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, muy buenos días, todavía estamos de viajecito. Ya mañana vamos a estar nuevamente en nuestro lugar de trabajo directamente. Estamos de visita. Bueno, Moniquita, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo vamos? Primer día del retiro. Bendecidos, encendidos y en victoria. Bendecidos, encendidos y en victoria. ¿Cómo estás tú? Hoy tomamos una decisión en este precioso retiro, que es ser agradecidos. Y hemos hablado mucho en estos días de ser agradecidos. Ponlo en práctica. Si ese ser agradecidos ha funcionado en tu vida, por favor, coloca tu comentario en el video. Coloca tu comentario. Porque tal vez ese comentario otro lo va a leer y es una forma también de dar testimonio. Y al dar tu testimonio, pues otros van a decir, sí, quiero ser agradecido. Entonces, que esta palabra que vamos a recibir hoy quede en nuestro corazón para aprender a ser agradecidos. Agradecidos, no te quejes tanto. Ya por hoy, solo por hoy, no te quejes tanto. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Y amén significa, así es. Presente, tómalo presente. Así es. Papá. Y empieza con esa palabra. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias por este momento tan hermoso que tú nos das. Este momento tan bello para poder conocer tu palabra, para poder conocerte a ti, para poder recibir de tu mensaje hoy. Queremos hoy, yo quiero recibir de ti. Quiero nutrirme con tu palabra viva. Ayúdame cada vez más a ser ese verdadero hijo tuyo, amado. Ese hijo predilecto tuyo hoy. Porque quiero empezar este momento de adoración contigo. Gracias, papá, porque escuchar tu palabra es adorarte a ti, porque me enseñas, porque me dices cosas hermosas, tal vez un poquito dolorosas, pero me ayudas. Gracias, papito Dios, por tu gran amor y misericordia para conmigo, para con mi familia. Gracias, papá. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, palabra de hoy. Continuamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. Yo he venido a prender fuego en el mundo, y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar una terrible prueba, y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división, porque de hoy en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Moni, pero ¿por qué? A ver, explícame, ¿por qué motivo el Señor viene a traer división cuando Él es el amor perfecto y Él es la unidad? Porque es curioso, esa es una de las cosas que más me cuestioné muchas veces, muchísimas veces, y decía, pero ¿por qué el Señor dice eso? Ya eso es lo que uno se queda como inquieto, como que ¿qué pasó? Pero curiosamente es lógico, sí es lógico. ¿Por qué viene a traer división? Por algo muy sencillo, porque tú cuando conoces del Señor, tu forma de pensar cambia, tu forma de actuar cambia, todo, tú cambias. Y entonces a las personas no les gusta tu cambio, porque a las personas ese cambio que tú tienes los lleva a que ellos se confronten con situaciones que ellos están viviendo. Entonces hay algunos que estarán de acuerdo contigo y te seguirán, pero hay otros que no porque se están reflejando en su pecado, están reflejándose en sus malas acciones, en su forma de hablar, etc. Entonces eso no le gusta a mucha gente. Entonces por eso para algunos será bueno
y son los que se unen, como se diría, a uno, pero para otros será malo, y entonces eso hará que ellos tomen distancia, ¿sí? Por eso dice, el Señor no viene o sea, Él viene a dar amor, ¿sí? Pero por causa de ese amor, muchos se van a dividir, muchos se van a dividir. No es lo que el Señor desea, y aquí en este pasaje bíblico con claridad lo muestra. Él dice que Él quisiera que todos estuvieran ardiendo, o sea, que todos tuvieran amor, que todos respondiéramos a esa enseñanza, que todos fuéramos transformados. Pero desafortunadamente Él lo dice, ¿no? O sea, no es así. O sea, hay unos que están bien y hay otros que no estarán bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos respeta en nuestra decisión, nos respeta en nuestra libertad. Soy yo quien decido. O sea, Él al principio, cuando crea el mundo, dio la opción a toda la creación del ser humano de ser salvo. Pero por causa del pecado, pues ahora lo que quedó fue tu decisión. Tú eres quien decide si quieres ser salvo o no. Y entonces el Señor eso lo va a respetar, porque ese fue como el regalo más grande, yo digo, que el Señor nos dio, de esa libertad, ¿o no, Rafa? Sí, por eso cuando el amor empieza a manifestarse en el corazón de alguien, el que está en el mundo no va a querer aceptar la presencia de Dios, y por eso es que Él dice que viene a traer fuego. Ese fuego, ¿y ese fuego cuál es el fuego que Él trae? No es el fuego que nosotros a veces escupimos por la boca cuando estamos iracundos o malgeniados, ¿sí? Cuando tenemos tantas situaciones. Ese fuego no. El fuego de Él es la presencia del Espíritu Santo que viene a traer convicción de pecado. Cuando alguien, porque a veces, fíjate que cuando estábamos estudiando psicología, nos decían que hay familias, yo no sé si tú recuerdas a la profesora que nos hablaba mucho sobre la parte familiar, y nos decía, es que hay familias que se amalgaman, que aprenden a vivir en el conflicto, que el conflicto hace parte de su vida. Si el conflicto no estuviera en su vida, entonces ellos se sienten mal, algo me está pasando. Y entonces viven en una vida tóxica, en ambientes demasiado tóxicos, porque ya se acostumbraron a esa vida de toxicidad y no son capaces de tomar una decisión. Entonces, como los dos están tóxicos, como los dos están, esa familia vive en un ambiente demasiado conflictivo. Entonces, haz de cuenta que alguien cambia y el otro no aguanta ni resiste el cambio del otro. ¿Por qué? Porque viven mutuamente su propio aire. Y como el otro ya tiene un aire oxigenado, un aire más puro, más limpio, entonces el otro no se va a sentir cómodo porque le va a mover su estructura. Y al moverle su estructura, pues obvio que va a empezar el conflicto. Por ejemplo, la parte espiritual. Cuando tú estás empezando a buscar del Señor, tu cónyuge es el primero que se levanta en contra tuyo. El primero. Tus hijos te apagan hasta el celular y te quitan el celular. Que usted por qué está metido en eso, que usted por qué hace tal cosa, que por qué tal, que usted ya se volvió un fanático, una fanática, y empiezan a recibir una cantidad de críticas como se sucedió en nuestra casa. ¿Sí? Críticas por todo, juzgamiento por todo, porque va a haber división. Pero bendita división, ¿no es cierto, Moni? Amén. Porque es una división porque tú ya estás tomando partido para lo bueno, no para lo malo, porque antes vivías en lo malo. Ahora, como estás en lo bueno, pues entonces no dejes de buscar del Señor porque te argumentas. No dejes de buscar de Dios, porque fácilmente por cualquier motivo sales disparado o disparada simplemente para estar peleando, discutiendo, porque el mal quiere hacer división entre ustedes, quiere meterse en el medio, porque Él no quiere que la armonía esté en el hogar. Lo particular de este pasaje, Moni, es que el Señor vino a traer fuego, vino a traer división, pero al mismo tiempo vino a traer la unidad. Porque a través de la división nos mueve las estructuras, nos mueve nuestro estar en el mundo. Entonces, para mover esas estructuras, por ejemplo, a mí me llama la atención, porque como yo estoy arreglando pues el patio de la casa, le estoy echando cemento y todas esas cosas, entonces estoy aprendiendo a manejar la manguerita con agüita para tratar de nivelarlo. Entonces mi esposa me ayuda allá, le tapó aquí pues no dejaba respirar el agua, entonces tomamos una mala medida, quítale el dedo para que se tome la medida de la manguerita. Bueno, los que saben de eso me comprenden.
Y lo más curioso es que yo metí unas tablas, ¿sí? Las clavé en las tablas para tratar de tener una medida cerca para poder echar el cemento, adecuado para que tuviera un declive, un pequeño desnivel para que corra el agua. Y cuando fui a sacar las tablas, hoy las metí muy duro, pero tuve que mover esas benditas tablas porque estaban metidas en el lodo, en el barro, y tuve que moverlas y moverlas y moverlas y moverlas, porque no se dejaban salir. Estaban aferradas al barro. Idénticamente nosotros cuando estamos en el mundo nos aferramos tanto a lo tóxico, nos aferramos tanto al hablar mal, nos aferramos tanto que el Señor viene y nos mueve esas estructuras. Y cuando te mueve, el otro no se va a sentir cómodo. No se va a sentir cómodo. Pero tú, ¿a quién le quieres responder? ¿Al que te está tratando de cambiar o al otro simplemente por darle el beneplácito o simplemente por hacerlo sentir bien? Porque a veces simplemente como vivimos tan tóxico, como tenemos miedo, ayer por ejemplo hablábamos en nuestra familia de los miedos, ¿no? De cómo a veces por el miedo que tenemos nos permitimos que nos maltraten. Por el miedo que tenemos nos permitimos que nos humillen. Por el miedo que le tenemos a la otra persona, ¿pero miedo a qué? No sé, es un miedo como infundado, o sea, no tiene fundamento. Un miedo como ¿a qué? A ver, ¿qué va a pasar contigo? ¿Te va a quitar la vida? O tal vez te va a abandonar. Y el miedo que tienes es quedarte solo o sola. Y entonces no te dejas mover por esa palabra. Porque el Señor viene a traer división entre lo que es del mundo y lo que es de Él. Él viene a rescatarte. Él viene a sacarte del mundo en el que te encuentras. En esas situaciones tan difíciles. Pero si tú no te dejas, entonces vas a seguir en tu vida tóxica. Amargado y amargada. Criticando todo, juzgando todo, lamentándote de todo. Si yo hubiera tenido otra esposa, si yo hubiera sido, mejor dicho, si hubiera nacido en Dubái para comer hasta oro, que le echan a los helados y a las cremas le echan migajas de oro, imagínate, y se la comen. Eso es increíble. Si le echan oro a la comida y se la comen, es increíble. No, yo hubiera nacido por allá, quién sabe, y hubiera sido presidente, pero me tocó preciso esta vida que tengo, esta esposa que tengo, este esposo, estos hijos, esta situación financiera, yo no sé, tan de malas que a mí me tocó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos quejamos y no nos damos cuenta que el Señor vino a traer esa división porque te quiere rescatar. Te quiere rescatar. ¿Qué te parece? Espectacular, Rafa, porque además de eso, o sea, uno se pone a pensar en las cosas que el Señor dice y si uno le pone bastante cuidado, el Señor no, ni siquiera, o sea, nos está asegurando que tú vienes a tener paz, ¿cierto? Porque es que una parte es la división y otra parte es la paz. Y dice, ¿ustedes creen que yo he venido a traer paz? Y dice, pues no. O sea, pues no. Entonces, así como los paisas, pues no. Los paisas de la región donde mi esposa es aquí en Colombia. Pues entonces, no. Entonces, ¿por qué será que no viene ni siquiera a traer paz? Porque es que el Señor no viene que tú te acomodes con el pecado. Así de sencillo. O sea, para que tú encuentres tu paz, de verdad tienes que movilizarte. O sea, una cosa es mi relación con la otra persona. Y ahí el Señor está diciendo, no va a haber una división. Pero es que no solamente eso, dice, es que yo no he venido a traer paz porque yo lo que necesito es sacudirte. Yo necesito es que dejes de estar cómodo, que dejes de estar ahí aferrado a las cosas que has llevado a tus pensamientos y cambiar uno las estructuras, cambiar uno la forma de pensar, cambiar uno la forma de actuar, de responder, no es nada sencillo. O sea, no es nada fácil, es difícil no quitarse las costumbres, es muy difícil que uno... o sea, socialice y no se deje llevar por. Es muy difícil, o sea, no es una cuestión muy sencilla. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a cuestionarnos porque dice, ¿acaso no he venido a traer? Sí, él sí busca la paz, pero ¿cuál es la situación? Para esa paz hay que movilizarnos. Para esa paz hay que entrar a esos lugares que les tenemos miedo de nuestro recuerdo, que les tenemos que ese dolor que no queremos enfrentar, eso lo tenemos que enfrentar. O sea, eso generará una situación donde nos vamos a incomodar,
a alterar posiblemente. O sea, habrán una explosión de emociones internas que tú dices, pero eso no es paz. No, la paz viene cuando tú logras solucionar esas tormentas. La paz viene cuando tú logras sacar todo aquello que no es parte de un hijo de Dios. La paz viene realmente a tu vida cuando tú puedes como que sanear tu interior, sanearlo. O sea, quitar todo aquello que no es fácil. ¿No? ¿Quién dijo que el proceso, un cambio, una construcción, una demolición, una nueva edificación, colocar cimientos, es fácil? ¿Quién dijo eso? O sea, yo veo a Rafa trabajar y claro, cuando él está trabajando allí en el jardín, pues él termina en un agotamiento tremendo, tremendo, porque pues él no está acostumbrado, pero tú miras a una persona que se supone lleva muchos años, uno se sorprende de todo lo que alcanza, pero también el cansancio es importante. O sea, son personas que se agotan bastante. ¿Por qué? Porque necesitan colocar cimientos, necesitan hacerlo bien. Y eso implica cambios, eso implica agotamiento, significa muchas cosas. Pues eso es lo que el Señor está queriendo. Que nosotros nos desacomodemos, que no estemos ahí, ay, qué rico, estamos sentados, vengan y tráiganme una limonada, cosas así. No, el Señor necesita que tú te movilices. El Señor necesita que tú quiebres esos cimientos, esas estructuras que tienes en tu interior. Y eso no significa paz. Eso no significa paz. ¿Por qué? Porque vas a tener que enfrentar muchas situaciones que no habías querido hasta ese momento, pero si tu intención es realmente conseguir esa paz, debes pasar ese proceso. Por eso el Señor dice, ¿tú crees que yo he venido paz? Pues no, o sea, inicialmente no, porque el Señor, y es curioso, el Señor viene y limpia. El Señor viene a quitar situaciones negativas. El Señor viene a quitar muchas cosas incorrectas. ¿Sabe quién es el que trae la paz? La paz la trae la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, de alguna manera, lo que Él dice es verdad. O sea, Él no ha venido a traer paz. Él viene a quitar cosas que no son para que pueda venir la presencia del Espíritu Santo y te dé la paz. La Porque paz en el verdadera. Señor sí, en nuestro Espíritu Santo sí está la paz. Amor, gozo, paz. Son las características del Espíritu Santo. Entonces, por eso el Señor no está diciendo mentiras. Está diciendo una verdad. Dice, ¿ustedes creen que yo he venido a traer paz? Y dice, pues no. Y es una realidad. El Señor, mientras que nuestro Señor Jesucristo esté en nuestra vida haciendo el proceso, lo que está haciendo es limpiando, cambiando, quitando, modificando, etc. Entonces, ahí, mientras tú estás en ese proceso, tú no encuentras paz, porque tienes que movilizarte. Pero si tú te limpias, si tú te movilizas, si tú organizas ese templo que es tu vida, viene el Consolador, viene el que te da la paz. Mientras que tú no hagas ese proceso, Él no va a poder venir, porque imagínate en un templo donde viene la pureza, la mayor pureza, la presencia del Espíritu de Dios, que es todo lo que da vida. Él no va a venir a un templo sucio, a un templo en ruinas, a un templo que no tiene iluminación. Él no va a venir a eso, Él no viene a cualquier tipo de vivienda para que no se contamine. No, Él viene al tipo de vivienda donde hay perfección, donde hay amor, donde hay ese ambiente para Él. ¿Sí? Ese ambiente para Él. Por eso no viene a cualquier corazón el Espíritu de Dios. Viene un corazón que se esfuerza en remodelar. ¿Cierto que cuando se remodela una casa se ve hermosa? Bueno, que al principio, que tú en el proceso vas a ver desorden, vas a ver suciedades, vas a ver cosas que te sobran, vas a tener que tumbar cosas y entonces eso te genera polvo, caos, o sea, tú te sientes incómodo en ese proceso. Pero cuando llega y lo haces completamente y quitas todo lo que no es y organizas como es, ¡oh, qué templo tan hermoso! Y viene la paz. Antes de eso no viene la paz. No, es igual. Por ejemplo,
vuelvo otra vez a mi obra de arte, Es que se ha vuelto profesional. profesional en tumbar paredes y hacer paredes. Pero ese patio todo desordenado, ¿no, Moni? Uy, qué tierrero tan tremendo porque hay puro lodo, ¿no? Pura tierra. Tierra, Y uno no dice, ¿y cuándo voy a ver si es que eso está tan desordenado? ¿Será que sí voy a ser capaz? Porque es que yo, por ejemplo, mi esposa me comparó. Me dijo, es que ellos, mira, pusieron un cemento afuera en la calle en un día. Yo llevo como 4 meses tratando de echar un poquitico de cemento. Sí, porque me demoro mucho, me pongo a pensar, ¿y ahora cómo se hace? Como que me pongo a meditar las cosas. Pero lo particular es que poco a poco va tomando forma. Poco a poco va tomando forma. Ahora se ve más lindo. Sí, de lo que estaba hace 4 días, ahora ya se ve mucho más bonito, se ve pintado y va tomando forma. Así es la vida espiritual. Poco a poco el Señor va organizando piedrita por piedrita. Déjalo porque Él es el ajedrecista número 1. Él sabe perfectamente mover cada una de sus fichas. Él ya tiene la batalla ganada. Él ya tiene el juego. Es igual como cuando tú tienes, por ejemplo, esas piezas de, ¿cómo se llaman? Los rompecabezas. Digamos que un rompecabezas de miles de piezas. Y lo más difícil, de un océano. Imagínate. Hay unos, yo no sé, tu hermano, por ejemplo, es súper habilidoso para hacer esos benditos rompecabezas de cosas tan difíciles como de un cielo. Como si es que todos son azules. Y el Señor perfectamente acomoda cada piecita y la va acomodando. Pero nosotros a veces nos ponemos complicados. Y no nos dejamos a esas personas complicadas. Cuando nos ponemos tan complicados, es a donde viene a traer división. Donde viene a traer dificultad. Porque es que uno quiere, no, es que yo quiero que esta pieza se meta aquí. Y quiere que se meta y se mete ahí. Y no es de allí. Entonces déjate llevar, sé dócil. Sé dócil. Aprende a estar sumergido en la presencia de mi papá Dios, porque cuando tú te sumerges en Él, dejas su proceso. Hablamos con una preciosa hija de Dios y le decíamos algo muy bonito, ¿no? Que es también obvio que viene para nosotros. Las cosas no hay que verlas desde el plano humano, sino primero lo más fundamental de todo es encontrar y ver las cosas de manera diferente, como quitar ese ropaje humano, quitar toda cantidad de emocionalidades que a veces nos dominan y uno empieza a ver las cosas de otra manera diferente. Uno ya empieza a tener esa paz, de verdad, porque si desde el plano humano nunca va a haber paz. El Señor vino a traer división en lo humano. El fuego desde lo humano vino a traerlo para quitar esa barrera que nos divide, quitar esa brecha que nos divide, quitar ese muro que tenemos al frente nuestro, para romper esas estructuras y que salgamos realmente nosotros, esos hijos amados de Dios, y poder contemplar la paz verdadera. Porque si tú lees Juan capítulo 16, 17, que son tan lindos, mírate 15 cuando habla de que es la vid verdadera, léete los 18, es que mejor dicho Juan es una bendición. Dice, yo soy el único que trae la paz, sin mí nada podéis hacer, nada. Si tú crees que con tus fuerzas va a mejorar la relación con tu pareja, no, estás más equivocado. Si tú crees que con tus fuerzas vas a conseguir realmente la parte financiera, no, estás equivocado. Es solamente con el Señor Jesucristo. Por eso yo te estoy diciendo desde el principio, sea agradecido. Agradece y te darás cuenta que todo empieza a cambiar, Moniquita. De todas formas, es una bendición de Dios porque la palabra nos tiene que mover las estructuras, como esa canción de Zaqueo, que yo quiero que la escuches. Zaqueo, busca canción de Zaqueo. Esa canción apréndete la memoria, igual que el cincel de Dios. Mira ese video del cincel de Dios, preferiblemente el que está en inglés con traducción, porque yo no sé inglés, pero míralo lo precioso. El cincel de Dios y la canción de Zaqueo. Pero mira lo importante de esto, Rafa, de darnos cuenta de que en este proceso del Señor se van a ver cosas de divisiones. Y precisamente teniendo conciencia de este pasaje bíblico, tenemos que darnos cuenta de que todas esas situaciones que se dan es porque vamos en un proceso. Entonces no es cuestión de que a raíz de esto, entonces empecemos a atacar, empecemos a ampliar esa brecha de división. No, al contrario, ya vamos identificando las personas de nuestra familia que de alguna manera están distantes, que de alguna manera se dejan llevar por el mal. Todo esto sale a la luz, ¿para qué? Para que podamos orar,
para que podamos interceder, para que podamos pedir esa presencia del Señor. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que estemos en ese proceso de oración, que estemos en ese rogar por toda nuestra familia, porque Él nos ha dado la posibilidad de ser intercesores, y Él lo dijo muy claramente, que ninguna persona debe quedarse atrás. O sea, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, el Señor lo dijo claramente, para que ninguno se quede atrás. Y eso es lo que el Señor está esperando. O sea, si salen a la luz, o sea, esas identificaciones de las personas de nuestra familia que están en ese contrapunteo, de ese quedarse atrás, es nuestra responsabilidad orar, no venir aquí, es que tú tienes que ir, es que tú tienes que estar en el retiro, es que tú tienes, no, que vaya a la iglesia, no, es orar. Las batallas se ganan en la oración. Cuando tú oras, cuando tú realmente, intercedes con el amor real por esa persona, el Señor hace las cosas. O sea, no somos nosotros, es el Señor quien hace las cosas, mueve las fichas. Él es el que mueve la intención de personas para que se acerquen, o lleva a la misma persona al arrepentimiento. Pero tenemos que aprender a orar por la familia, a orar, y para que nosotros podamos interceder debemos sentir amor, porque la verdadera intercesión lleva ese amor que como ese dolor que se siente, y entonces se le pide al Padre por algo. O sea, cuando la Santísima Virgen también, ella intercede es porque ella siente dolor por sus hijos, ¿cierto? Entonces, así es como se logra hacer la intercesión. No es ahí como bla, 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 bla. No, o sea, la intercesión lleva un clamor, la intercesión lleva un dolor interno, que eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que podamos interceder por esos familiares. Por eso es que, o sea, en la casa tú te das a dar cuenta quienes están en contra tuya. Pues no lo hace Dios para que tú, no, entonces hay que echarlo bien lejos. No, es que podamos orar, pero orar con afecto, podamos perdonar aquellas heridas que estamos teniendo, pero que por ese amor, por esa familiaridad, debemos orar con amor para que las personas puedan ser salvas de nuestra familia, y dolernos si alguno se va a ir de esta tierra sin conocer del Señor, dolernos de eso para que el Señor tenga misericordia de esa persona. O sea, nosotros somos los primeros que somos llamados a que todas las personas de nuestra familia puedan ser salvas, ¿o no? Yo quiero ver la vida de Pablo, tan interesante, Moni, porque cuando tú estás en la presencia de Dios vas a ser motivo de división, ¿sí? Y Pablo ¿cómo se llama? Beneplácito en él, o sea, sentía alegría el hecho de ser motivo de división, el hecho que le criticaran y lo juzgaran, el hecho que lo lanzaban piedra, lo sacaban de ciudades lanzándole piedra, y él se sentía tan dichoso, porque decía, es que a mí esto no es nada, es que mi Señor pasó tanta dolor que esto, lo que yo estoy vivenciando, no es nada, porque esto es basura, decía él, basura. La palabra basura la utiliza él, no sé cómo en griego, en hebreo se dirá, pero él dijo basura, esto es basura, lo que yo estoy vivenciando no es nada, y es motivo de separación. Por tanto, sea agradecido hasta por el motivo de división en tu casa, porque te están juzgando, sea agradecido. Sí, porque estás moviéndole la estructura al otro. Si tú no le movieras la estructura al otro, realmente cuestiónate, porque no estás siendo motivo no estás llevando el evangelio. Si te llevan con ay, qué lindo, qué maravilla, qué espectacular. Pues, tal vez estás demasiado acomodado, estás demasiado religioso, o simplemente no estás moviendo la estructura del otro. Si el otro está en pecado, si tu cónyuge está en pecado, si tus hijos están en pecado, si en tu casa hay pecado, y si tú llevas una vida espiritual y no mueves la estructura del otro, si así no digas nada, cuestiónate, porque algo está pasando en ti que no está funcionando bien. Uh-huh. ¿Sí? Te voy a poner el ejemplo de Sancho Panza, que hace rato que no lo digo, pero lo voy a recordar. Va Sancho Panza por el camino con Don Quijote de la Mancha, y entonces Sancho Panza le dice, Don Quijote, los perros nos están ladrando. Y él dijo, pues alégrate, mi hermano, porque vamos caminando.
porque se está dando cuenta que va caminando. Si los perros no te ladran, entonces cuestiónate porque algo está pasando en tu vida espiritual. Cuando tú estás buscando de Dios espiritualmente, no religiosamente, si cuando tú buscas espiritualmente al Señor, necesariamente vas a mover al que está en el mundo. Necesariamente vas a levantar polvo de tu camino. Vas a levantar situaciones y te van a rechazar. Entonces, bendito sea mi Dios porque te rechazan. Porque estás buscando a Dios, bendito y alabado sea mi Dios. Porque entonces fácilmente yo no voy a seguir buscando a Dios, eso me trae más problemas. No, eso me trae más dificultad. Yo como que mejor me separo de ese grupo, yo como que mejor no vuelvo a la iglesia. Yo como que mejor ahí de despacito de vez en cuando, solamente el domingo y una horita, siempre y cuando el Padre no se demore mucho. O más voy a buscar un sacerdote que no sea tan demorado, es que a veces se demoran mucho. Voy a buscar por ejemplo, nuestros rosarios son largos. No, esos hacen muchos rosarios muy largos. ¿Por qué se demorarán tanto como si no tuvieran nada que hacer? Y hablan y hablan y hablan. Y mire, hija, pasaron del tiempo como ahorita. Como si yo no tuviera nada que hacer. Siempre buscando un argumento, siempre. Pero cuando tú mueves estructuras, cuando tú estás buscando la palabra de Dios, al que está en el mundo lo vas a mover. Porque Dios te está utilizando como ese instrumento para traer fuego. Fire. Ya aprendí inglés. Fire. Espero que sí. Bueno, espero no haber dicho una grosería porque a veces digo palabras que no tengo ni idea qué será. Pero traes fuego, fuego, fuego. Fuego es el que traía, bueno, no sé cómo dice la canción, pero eso es fuego. Fuego hay que traer. Ese fuego del Espíritu Santo. Como dice ese niño de nuestra comunidad tan lindo. Como dice, ¿cómo estás? Y él dice, yo estoy bendecido, encendido y en victoria. Amén. Eso es lo que tienes que decir. Que tienes ese fuego en tu interior, que tú quemas, que tú sientes esa gracia de Dios y eres agradecido. La gente que esté aburrida, que esté en el mundo, uy, qué fastidio, que se aleje de mí. Como que algo trae, como que algo no me gusta, pero no importa, trae fuego, fuego del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Que tengan un excelente día. Y empezamos en nuestro primer día de retiro. Todavía hay inscripciones, inscríbete. Porque este enlace que estás utilizando tal vez no es el enlace del retiro. Entonces, porque ahorita tal vez nos estarán acompañando, pero el enlace del retiro es diferente. Inscríbete, simplemente con una ofrenda. Si no puedes la ofrenda, me escribes, me dices, Rafa, no puedo, mira, estoy en una situación financiera. No te preocupes, ánimo, pues, yo te vinculo. Dios te bendiga, que hoy sea un día espectacular. Y me voy porque no sigo hablando aquí y no los dejo descansar.